Des Desmoike hace 0 segundos. Hola, soy Potorrillo Añada, pero solo es mi aspecto al copiar la inteligencia de Potorrillo, y la infundo a las mentes con mi mirada, que desglosa las construcciones inteligentes hasta la unidad, y puedo hacer mis caprichos, porque nadie me supera en inteligencia y mis caprichos son necesarios para hacer bien las cosas. Habréis adivinado que solo yo, besitos, puede recitar con todo su sentido este montón de palabras que escribe Desmoike. Así que hechas las presentaciones, voy a recitar estos pensamientos de desmoronador, sin que tengamos que desmoronar a nadie, ni nada de nada. Muslo de pollo, koala extraterrestre, estellos cactus. Desmoike hace 7 días, editado. El kung fu de la cabra de fuego es muy tonto y el de la cabra de fuego borracha es para olvidar todo lo acontecido durante meses. El hecho de que el estilo cabra dragón sea incomparable se debe a que esa cabra de fuego ha ido al infierno durante 3 años y ha podido volver a nuestro mundo después de 3.000 trillones de años, que una vez ha llegado al mundo, todo ese tiempo eterno de destrucción, sufrimiento y caos, queda concentrado en un instante, desde el mismo momento de llegada a su tierra prometida, como podría ser una terraza de bar con bastantes chicas guapas. El hecho de visitar el eterno infierno y acto seguido visitar la muerte, produce una transformación de la cabra y un cambio en todas las personas que ha conocido, y debe practicar su kung fu clandestinamente para no levantar mucho polvo, ya que cuando le das el sentido de Dios al demonio, este realiza unos nuevos movimientos y sorprendentemente únicos en todo el universo, sin ser nada punible por tratarse de las cosas del cielo, porque al reconstruir todo el valor del propio universo, durante tantísimos años eternos volviendo del infierno, la razón de cabra de fuego entra en la fase de comprensión, tal y como la define Dios de todo el universo, y esa reconstrucción de realidad de la cabra, produce esos nuevos y únicos movimientos del estilo cabra dragón, tan cargados de magia constructiva para cualquiera, sea santo o demonio. Desmoike hace 11 días, editado, un creador que fusiona 2 sistemas decadentes, con las partes motoras invertidas de las motrices, desde cada sistema en reacción de progresar en algo distinto y alimentado de esa reacción que desprende su singularidad de sistema vivo, define lo que significa para los humanos actuar en conjunto, con las facultades de grandes progresos conjuntos a sistemas con energía ilimitada. Yo personalmente no quiero que me afeiten el pelo para siempre solo por los viajes espaciales a velocidad luz y X%0, y si tengo que modificar genes para los trajes magnéticos que te ponen a toda castaña, que no me modifiquen el ciruelo ni mi pelo, ¿no? Barra inversa guión bajo barra diagonal. Estamos. Desmoike hace 2 semanas, editado, el estilo cabra dragón desarrollado en esta obra, obedece a mis encuentros con la vida, entre las personas sujetas a la razón del dominio y locura de las guerras, y esclavismo, para la supervivencia con valores óptimos para sobrevivir la humanidad con toda dignidad, sin retrasos propios de demonios, porque es el mejor destino para todos y las guerras se transforman en tolerancia, por entender la justicia más ampliamente al solucionar un error. Es finalizar al empezar de nuevo con soluciones apasionantes, pero quizás extremadas por los mismos problemas, donde vuestros descendientes serán mejores con nuevas adaptaciones humanas y sociales para convivir, y poder remontar nuestro futuro al ser creadores de esperanzas en cada uno, desde nuestras luchas para progresar y vivir. La diversión debe existir, ya que es nuestro mejor desarrollo con la vida y supone un progreso responsable de conocer la realidad, cada vez más y mejor, que supone vivir y evolucionar de la mejor manera, y donde esa diversión es compatible a toda tristeza de actuaciones malditas en el pasado, que no deben afectar a nuestro futuro. Este estilo depende de la aceptación del dragón, donde todos tenemos presencia y poder superar a la cabra, es aceptar su efecto de creación artística para la vida. Porque una cabra sin vida no puede vivir. Desmoike hace 2 semanas, editado. Más enlace con los últimos comentarios en video /https emoticono cara de disgusto /diagonal www.youtube.com/watch v igual a jtkTQZGMKTS y list igual a plusial 4 window 7 ensva index igual a 1 y t igual a 328s. Todos los comentarios escritos y los nuevos en ese asterisco sin video aquí están, para montar en películas de 20 minutos cuando sea efectivo. Todo escrito correctamente y quizás alguna falta de ortografía sin importancia que se van corrigiendo en su momento.
Ser inteligentes depende del uso del espíritu en reconocer y masticar cada palabra y significado, sin ponerse nervioso para leer y entender, por falta de fe y concentración, en toda comprensión que ponga a prueba esa inteligencia, con el espíritu aventurero del que disponga, para entablar esta nueva comprensión que desata toda inteligencia posible. Al comprender este 50% de datos importantes, necesarios y más complicados, de la lógica desmódique, ya que su capacidad inteligente al 100%, se desarrolla con la objetividad en razonar y al meditar sobre semejantes razones sin parangón, que puede mejorar a las personas más inteligentes y sabias, sin tener de límite a la incultura, ya que todo lo entenderán y razonarán su propia reforma, para luego reformar positivamente para cualquiera, con su ingenio en soluciones tan necesarias y escasas, de manera efectiva y beneficiosa. Si queréis decir, magia, de toda la obra que ofrece Desmodique, es verdad, y todo la necesitamos para vivirla de algún modo, que sin magia no hay ciencia ni talento. Es la magia de cualquier reforma hecha con facultad y necesidad de no matarnos en el futuro que ofrece la superpoblación del planeta Tierra, para la humanidad con recursos propios en cada habitante, responsabilizado en sobrevivir sin holocausto, por auténtica vibración de simpatía y mejoras ante estas conciencias perturbadas, de responsabilidad en realizar limpiezas, y acabar con toda razón de los pobladores sin conciencia ni solidaridad, para ninguno que no sea mejor que su pene Bobby. De conciencia autónoma, al tomar las decisiones según quiera ese pene sobre la persona y donde la castración no conduce a nada que no razone el propio espíritu, para ser mejor y sobrevivir con todos los pobladores organizados y comprometidos en progresar al conjunto, con grandes razones, llevadas al nivel artístico de progreso social. Y nada comparado al panorama actual de oposición enfermiza tan destructiva, por haber sufrido tantos atentados de la misma vida y sus dictadores, que podríamos ser animales toda nuestra vida, sin recursos al progreso, por esa condición humana sin reformas para la humanidad, que nos limita a todos de maneras egoístas, tanto propias como sistemáticas, en la ley impropia, sin respeto ni valor, para guiar como sea a todos los mundos, esclavos de sí mismos, por pura indefensión producto de tantos errores y creencias sin solución, que derriba toda esperanza en progresar al espíritu, con el que disponemos en cada acción que abordamos las cosas para progresar. Y conocer nuevos planetas con vida, que forzosamente se tratará de un nuevo milagro, por la simpatía de interrelacionarse todos los mundos y razones, en ese nivel artístico de la utopía en los pobladores, que también necesitan el valor y la dignidad en ellos mismos, al desbloquear sus limitaciones de carneros, ante sus mejoras de responsabilidad en su libertad, que convierte al esclavo en patrón del mundo, por simpatía con todos los pobladores, y afinidad con todos los mundos. Desmodique ha marcado la diferencia en el progreso, con razones muy beneficiosas para los masoquetes, que deberían intentar comprender, que todo necesita la tolerancia a todo y si quieres estar solo, vete a la luna antes de cargarte a la marrana XD. El talento y la sabiduría viene sin aviso, y lo concierne todo cuando lo has trabajado, porque nadie necesita acabar con el futuro de la humanidad, con todas las poblaciones en simpatía para progresar cualquier progreso, con la participación de cada poblador en sintonía artística con el tigre y el dragón, en cada movimiento o decisión determinante para destinar la vida, con la mejor de las maneras para sobrevivir todos, con nuestros milagros tan ignorados, puestos al servicio del más necesitado, ofrecido al cielo con los argumentos necesarios, para orar un milagro en cada persona, por pura complexión universal en desarrollo con la vida, en sus requerimientos facultativos, de relatar el futuro necesario de personas creciendo con el universo, y sus estados de conexión a la vida por mera simpatía y necesidad de crear más vida para los destinos celestiales de todo el universo, con nuestras vibraciones al producir materia creando vida, para todo el universo y sus milagros, puestos al servicio de toda vida, capaz de integrarse en todas las necesidades de completarse todo el cielo, gracias a los humanos más bondadosos de gran recorrido, en buscar las razones de obrar su milagro para todos en la tierra y dar la alegría al universo, con semejantes razones, que brillan con su milagro para sobrevivir las carencias, sin lógica de estar sufriendo el error de un universo joven e inexperto como el nuestro y tener la viabilidad de invocar esas reparaciones argumentadas con su vida, en reconocer todos los errores de su joven inexperiencia universal.
Cara de robot, tarta de cumpleaños, mono no ver, cara sonriente, emoticono cara riendo. Empecemos. Desmoique hace 3 semanas, editado. En ese asterisco, viajar al infierno siempre ha sido fácil, pero difícil de volver, y los mejores especialistas no vuelven nunca, según el atractivo que les sugiera ese infierno de las cuerdas temporales, y la posibilidad más factible que tengan de crear más grietas de la realidad en nuestro espacio-tiempo, para vivir en el infierno como demonios de manera natural y pacífica, por centrarse en sus propios desarrollos de trabajo dedicado, con esa tecnología tan exigente que ni recuerda ni vale nada en el mundo. El resultado en niños viajeros los desarrolla con capacidades demoníacas, nulas entre nosotros, pero destacan esas prodigiosas capacidades, que ni Albert Einstein podría entender sin visitar ese universo de inversión a toda nuestra lógica universal, que los hace grandes monstruos de nivel mundial en sus trabajos, recursos, obras o ideas, con la educación puesta a su servicio para ello. Esa facilidad en crear demonios de los viajes al mismo infierno se produce desde el primer contacto en el mismo, pudiendo pasar muchos años de viajero en cualquier grieta temporal, significando un destino atípicamente destructivo y sin reparación posible, ya que han hecho grandes agujeros al cerebro con sus ideas al confrontarlas en el infierno, para descubrir esas verdades que contiene el mismo infierno, utilizando esa capacidad en el mundo real, que no tiene ni pizca de conocimiento en cualquier persona humana, ni esa inteligencia o trabajo cerebral tan desproporcionadamente grande que desarrolla a niveles exorbitados, y sus objetivos serán para calmar todas esas facultades, de desarrollos imposibles con todo tipo de tareas originales, que lo integra en la realidad como si fuera una aportación al mundo de las personas, pero es algo totalmente necesario para todos en cualquier caso. Una grieta puede quedarse muchos años abierta, y es necesario cerrarla y olvidarla, para la recuperación de la humanidad en estas personas o niños, y de auténtica dificultad para cualquiera que pretenda valorarlos y educarlos con los protocolos que gusten, ya que no les funcionará, al ser vanidad la mayor parte de esas interactuaciones sociales, con protocolos tan interesados en sus lógicas humanas. Poder salir del infierno es prácticamente imposible, antes de muchos trillones de años de sufrimiento viviendo entre los humanos, tantos años como nuestro universo al nacer, y luego la vida de las personas es muy distinta después de haber vuelto. Esas técnicas demoníacas las viven con un magistral poder de fijación y hacen sus caprichos. El uso del demonio lo pagamos todos al usar sus técnicas demoníacas para fines egoístas, pero después de los años eternos en nuestra experiencia de salvación saliendo del infierno, se acaban dominando, para ofrecer la singularidad de capacidades increíbles puestas al servicio de la humanidad, por la auténtica bondad del demonio y su simpatía con la vida, que lo ha comprometido con todos y con el destino al sacrificarse él mismo, para trabajar con la supervivencia humana, y esa correspondencia con la humanidad, nunca ha acabado bien para nadie, por los errores propios de personas humanas con el demonio, que los desestabiliza a todos y al demonio mucho más, lógicamente. Desmoique hace 2 semanas, editado. La capacidad de ser malvados existe en cualquier demonio y es el sello de cualquier especialista o agente de la ciudad submarina. El mal se hace patente en todos ellos con una verdad que tendría que ser valorada como maldad, si no fueran agentes especializados, ya que sus resultados en el infierno con su experiencia, pueden demostrar el mal con matices para esa maldad, que es pura inversión de nuestra bondad en modos de comprensión infernales y con su debido tratamiento de comprensión a esa bondad de inversión cósmica. Cualquiera podría ver sus características para la vida, sean cuales sean las creencias que las reprimen, sin la desmesurada tolerancia que define el especialista. Por su condición de viajero, que descifra esa maldad infernal ostentando auténticos trucos para la supervivencia, con esa tecnología desarrollada en el infierno, que son las alternativas de demonio con trucos bizarros para acompañar la vida, sin la pretensión de hacer daño y de verlo no muy necesario por cualquier persona, pero que aceptan esa brillantez del agente especialista en mostrar esa cualidad, cuando analiza ese tipo de acontecimientos de contralógica enfrentada desde el universo decadente, que solo sintonizan estos especialistas o viajeros al infierno, oponiéndose a las creencias de humanos tan nocivas, para cualquier desastre de cojones ogro japonés nariz duende japonés, por esa estupidez en valorar esa demencia para los humanos.
Pienso que cualquiera puede ver su pasado con las cosas tan desastrosas que hemos hecho todos, en algún momento de cada historia, y hemos seguido siendo los mejores y más bondadosos después de tanto cacao, porque no influye más que para reír a gusto y de manera sana. Desmodique hace 3 semanas, editado, en ese asterisco, una obra hecha con la magia del creador, que confronta el progreso con las nuevas tecnologías tan increíbles, es el motivo de los resultados brillantes o beneficiosos para las personas y motivo de dedicación en el creador, lo cual es necesario para no irnos todos a la prehistoria a reparar nuestro futuro, por ser el error de la historia, sin alternativas de progresar nada fiables o dominadas por odio e ira, cuando podemos progresar en algo mejor. Porque hay que olvidarlo todo realmente, si no, no hay progreso, ni razones tan razonables que cambian la vida para el futuro, y la también noción de aprovechar cualquier mejora bloqueada en nosotros, sin posibilidades de ser siquiera esperanzador por la constancia y resistencia de cualquiera, en los vórtices de la vida sintéticos y pragmáticos, que solamente puede descifrar la objetividad de tratar la verdad por cada persona, y su humildad y honestidad flor marchita,